Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias porque nos podemos reunir de esta manera, oh Dios. Y Padre, te damos gracias porque tú también pones en nuestro hermano el persistir en estas reuniones, a pesar de que no todos nos podamos conectar siempre, Dios. Pero Padre Santo, te rogamos que tú le bendigas, que le fortalezcas y también que le ayudes en su tema de salud, Padre, para que pueda seguir siendo de beneficio para otros. Y Padre, ahora te rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra y que esto sea de bendición para nuestras vidas también y que te podamos glorificar. Padre, te pedimos esto. También permite que otros más se puedan conectar hoy día, oh Dios. Y Padre, lo dejamos en tus manos agradecidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Estamos en el capítulo 4 de Efesios y quedamos más o menos en el versículo 3 porque hicimos una pequeña introducción. Vamos a leer el verso primero del capítulo 4 del libro a los Efesios. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí nomás. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que en el capítulo 4, verso primero, porque algunos mencionan que desde el verso 17 comienza la parte llamada práctica, pero en realidad yo le llamaría la responsabilidad. Después de hasta el capítulo 3, el apóstol Pablo mencionar lo fundamental respecto al misterio que le fue dado a conocer a él y en realidad a todos los hombres por medio de él, de los apóstoles y profetas, dice. Eh, Ahora él acá va a expresar la responsabilidad de mantener en el capítulo 4 la unidad del espíritu, pero después del 17 en adelante la manera de cómo andar. Pero comienza aquí de inmediato el andar, pero el andar es como conducirse en la vida cristiana, y aquí tiene que ver con el hecho de guardar lo que Dios ha hecho, guardarlo, no hacerlo, sino guardarlo. Esa es la palabra. Vamos a leer así rapidito hasta el verso 4 y hasta el verso 3, porque ya lo hemos visto, y después comenzamos en el versículo 4. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces ahora los creyentes, los que tienen al Señor, ahora tienen otra cosa. Su manera de andar, de conducirse en este mundo, estando todavía aquí, ha de ser muy distinto, porque ahora tienen un llamado, y ese llamado es un llamado celestial. Entonces dice: os ruego que andéis como es digno. ¿Y cómo es digno? ¿Cuál es la manera de andar dignamente? Dijimos que la palabra digno, de ahí viene la palabra eje o equilibrio. Entonces tiene que ver de acuerdo al llamado, de la vocación con que fuisteis llamados. Él está pidiendo de manera humilde que los creyentes se conduzcan de acuerdo a esto nuevo que antes no tenían, que es el llamado. Por supuesto, el llamado se confirma a través de la fe en el Salvador que ha enviado el Señor para
perdonar todos los pecados. Entonces, el llamamiento, la vocación o el llamamiento con que fuiste llamados tiene que ver con el hecho de ahora tener una nueva realidad. Previamente él lo ha expresado con la nueva creación, de ser de los dos pueblos, judíos y gentil, un solo pueblo. Y no solo eso, sino una nueva creación, un nuevo pueblo o un nuevo hombre también, como lo menciona. Ahora, ¿cómo es la forma de andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre. No solamente humildad y mansedumbre, sino con toda humildad y mansedumbre. La humildad es que no tiene un deseo de elevarse, de enaltecerse, nada. Esa es la humildad, mantenerse sin enaltecerse, reconociendo que el Señor es el Señor, es el Señor, y que esta posición, en la cual el mismo apóstol Pablo lo expresa allá en Timoteo, Dios se lo ha dado por su gracia, por su misericordia, y que Él no tiene nada en sí mismo como para creerse o enaltecerse en el lugar que Dios le ha puesto. Entonces dice, con toda humildad, no un poco, con toda humildad. Entonces, ¿qué hay que aprender? Bueno, la humildad. ¿Qué es la humildad? Lo hemos dicho ya, esas cosas. Y mansedumbre. Y la mansedumbre es la suavidad, es ser suave. Esa es la mansedumbre, ser apacible. Pero además, otro punto que lo vimos en Gálatas 6:1, tiene que ver con el hecho de que uno no defiende lo suyo propio, sino defiende lo que es del Señor. Uno no, ahí el egoísmo no existe. No hay defensa de la persona. Si no hay defensa, si hay una defensa, tiene que ver con las cosas que son del Señor, no del hombre. Esa es la mansedumbre. Dice después, soportando con paciencia. Dijimos que paciencia está primero. Dice, con paciencia, es decir, agregándole la paciencia. Se suma la paciencia en compañía de la paciencia, ¿ya? Y la paciencia es la largura de ánimo, porque estamos entre hombres. Entonces, entre hombres estamos entre pecadores todavía. Entonces, tiene que haber una largura de ánimo, tiene que haber un soporte, soportar mucho más. Entonces, dijimos que longanimidad es ser lento para tomar represalias en defensa propia, no se deja provocar fácilmente. Entonces, en el fondo, tiene un ánimo largo. Esa es la idea de la paciencia o longanimidad. Soportándoos los unos a los otros y soportando no solamente tener paciencia, sino elevar, enaltecer al otro. Esa es la palabra. O sobrellevar las cargas de los otros, pero en el fondo es elevar al otro. Y yo siempre humillado, es decir, abajado. Esa es la palabra. Y esto es el amor. Entonces el ambiente es el amor, pero el amor es algo que viene de Dios. Dentro del llamado, dentro de la nueva creación, Dios, el Señor ha puesto algo por su espíritu, que es el fruto del espíritu del amor, que antes no teníamos. Entonces, cuando uno se llena de la palabra, por eso dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones, es porque el amor de Dios es algo que tiene que desarrollarse por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Hay que honrar la habitación del Espíritu en nosotros y el amor es fruto del Espíritu. Entonces, ahora sí puede decir en amor, porque Dios lo ha dado. Todo esto de Dios es simplemente permitir que Dios haga lo que tiene que hacer. Permitir que por el Espíritu de Dios se manifieste aquel fruto que que pertenece a la naturaleza divina y a la nueva creación. Entonces, el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, aquí hay una diligencia, ya hay una ocupación. Y la ocupación de la iglesia no es buscar cosas nuevas. La ocupación de los creyentes es guardar lo que el Señor ha hecho. Porque cuando uno descuida eso, entran otras cosas y se inventan otras cosas y se procuran novedades. Pero aquí lo que él está diciendo es que lo que Dios ya ha hecho, eso hay que poner diligencia en guardar eso. Y guardar significa conservar, custodiar, hacer todo lo posible por alcanzar algo. ¿Y qué es lo que hay que alcanzar? El mantener lo que Dios ha hecho.
Entonces guardar es eso, custodiar, ¿verdad? Conservar, observar. Pero para eso uno tiene que tener cierta cercanía a la palabra de Dios para saber las cosas que hay que guardar. Entonces, el estudio tiene que ver con eso, con informarnos y acercarnos lo más posible a la verdad para guardar eso, lo que entendemos y lo que hemos entendido en el tiempo, lo que nos han enseñado y lo que Dios ha ido mostrando en el tiempo a través del estudio personal. Y desechar, dice, dice aquí, ahí en Tesalonicense, lo voy a leer, dice así, dice, no apaguéis al espíritu, es decir, al ministerio, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces hay que apegarse a lo bueno, pero hay que examinarlo todo, pero apegarse o retener, tener con fuerza lo que es correcto. Entonces, acercarnos cada vez más a la verdad y eso guardarlo. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu ha hecho algo, que de todos los hombres y mujeres que han creído, ha hecho uno solo, una unidad. Dice, en el vínculo de la paz. Entonces todos los creyentes tienen el mismo espíritu. Todos los creyentes tienen que comprender y entender la misma palabra de Dios, la misma Biblia. Entonces todos tienen el mismo espíritu. Entonces el discernimiento o la cercanía a la verdad tiene que ser unánime por causa de esa unidad, porque todos tenemos el mismo espíritu. Y dice en el vínculo de la paz, lo que tiene que unir una con la otra, ¿verdad? El eslabón ese es la paz. Entonces el amor y la paz están los dos allí, fruto que es fruto del Espíritu de Dios. Hasta ahí más o menos vimos, ¿ya? Lo pasamos así rápidamente. Entonces ahora vamos a ver un poquito más. Dice un cuerpo y un espíritu, uno solo, un solo cuerpo. Entonces, el cuerpo aquí es lo que se destaca. Lo hemos dicho en la epístola porque Efesios lo que habla es el del cuerpo, es decir, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. En Colosenses se destaca la cabeza, que Cristo es la cabeza, el que controla, el que señorea, el que guía a la iglesia. Entonces aquí es el un cuerpo, un solo cuerpo, no son dos, uno solo. Y un cuerpo se compone de miembros, pero de miembros que tienen distinciones, pero que forman un solo cuerpo. Y está hablando de todos los creyentes, universalmente aquí, lo cual se manifiesta de manera local en las iglesias locales, que debería tener el mismo espíritu, y son uno solo, y que todos han de funcionar en función también de ese cuerpo, todos. ¿Por qué? Porque pertenecen al cuerpo. Entonces, el hecho de saber que soy parte de un organismo, debería uno saber cuál es la función dentro de ese cuerpo. No hay nada en el cuerpo que no tenga su servicio y una función constante. Entonces, cuando nosotros estamos en cero, es que algo anda mal, se afecta al cuerpo. Entonces, cuando por ejemplo, Diótrefes, eh, a los que no estaban de acuerdo los echaba, es que no tiene claro lo que esto significa. Lo pongo a ver como ejemplo por un asunto extremo, ¿ya? Entonces, los que no estaban de acuerdo con él lo echaba, o sea, no lo recibía, y a los que lo recibían también los echaba, ¿ya? Los excomulgaba. Entonces, eso es no entender lo que esto significa. La unidad no significa necesariamente estar de acuerdo con todo, sino reconocer la obra de Dios, reconocer que cada miembro es parte de este cuerpo, porque es un solo cuerpo, uno solo. No podemos nosotros tampoco transigir o transar con las doctrinas equivocadas, ¿ya? En lugares donde hay creyentes, pero sí reconocer que son parte del cuerpo. Eso es así, y que somos todos los creyentes de los distintos lugares y de los distintos tiempos de un solo cuerpo. Entonces el Espíritu de Dios ha hecho eso, un cuerpo. Todos los que han recibido el Espíritu de Cristo son de Él y son parte de ese un cuerpo.
dice, y un espíritu. Entonces el espíritu es el que en un sentido le da la vida al cuerpo, le da vida al cuerpo, es el que guía al cuerpo, ¿verdad? Es el que controla el cuerpo, el espíritu, en un sentido. Entonces el espíritu aquí es el espíritu de Dios, ¿ya? Y es uno solo. Entonces es una solamente. Y ese espíritu es el mismo Dios. Entonces la mente de Dios está en este cuerpo, en la mente de Dios. Y de manera individual, ese espíritu que es Dios habita en el corazón de cada uno. Por tanto, cuando uno le permite y en comunión con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va guiando y mostrando las verdades. Y nosotros podemos ver que en el tiempo, ¿verdad? El Señor ha ido revelando verdades que en el principio no se entendía muy bien o no, simplemente no había mucha luz. Y en el tiempo, a través de los siglos, a través de los que componen este cuerpo, por su espíritu, el Señor ha ido iluminando y aclarando doctrinas que ahora tenemos bastante entendidas, pero nunca hay que cegar o dejar de seguir buscando y entendiendo mejor. Pero las doctrinas que hemos aprendido han venido por causa del espíritu, no por hombres inteligentes, son hombres, ¿verdad?, que han entregado su vida a la verdad de Dios, pero en el fondo es obra del Espíritu de Dios a través de ellos. Y eso es lo que nosotros hemos recibido. Entonces dice, un cuerpo y un espíritu. ¿Saben, hermano? En el fondo todos deberíamos entender igual, por lo mismo, pero no es así, ¿eh? Pero deberíamos entender lo que el Espíritu va revelando y el Espíritu nos ha revelado una cosa distinta. Entonces cuando eso sucede, es que hay algo del hombre humano que pareciera que se manifiesta. Es posible, porque el Espíritu es uno solo, es una sola enseñanza, es el mismo Dios. Entonces hay algo ahí que desvía un poco, no habla, no nunca de mala intención, pero hay algo que se desvía un poquito y que hace que se entienda distinta algunas cosas. ¿Ya? Entonces, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, aquí es un llamado, ya una vocación, un llamado con esperanza. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Nosotros no hemos de poner nuestra esperanza en las cosas de acá, porque la esperanza aquí es distinta. Entonces, veamos un poquito el 2.12. Vamos a ver algunos textos respecto a la esperanza. El 2.12 dice así. 2.11 de este mismo libro de Efesios dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, la esperanza aquí, en un sentido, tiene que ver con lo que Dios estaba haciendo con Israel. Entonces ellos estaban totalmente ajenos a lo que Dios estaba haciendo con Israel. Entonces aquí, cuando él hace esta nueva creación, no quita a Israel, sino que hace de los judíos y de Israel uno solo. Y así también a los gentiles lo hace partícipe de estas promesas, de esta esperanza. Los judíos tienen sus propias esperanzas y promesas, ¿verdad? Eh, que están en la ley y son terrenales, pero la nueva creación tiene otra esperanza en donde también hay judíos, pero son celestiales. Por eso dice que somos ciudadanos celestiales, el Filipenses. Pero sí, lo que es verdad es que el Señor no es que haya dejado ya a los judíos, sino que ahora hace una cosa nueva y los une o une a los gentiles con los judíos y hace algo nuevo, totalmente nuevo. Y lo hemos dicho por eso en Gálatas, eh, aquellos que procuraban arrastrar o llevar a los gentiles a guardar la ley, en realidad no era necesario y no es válido, porque el Señor en Efesios muestra de que Él iba a hacer algo nuevo. Y ese misterio ahora es revelado. Algo nuevo con los judíos y también con los gentiles. Mire, leamos en cuanto a la esperanza en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4.
Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vincula la resurrección del Señor de los muertos con esa esperanza, porque es esperanza porque Él resucitó. Entonces tenemos esa esperanza, eso lo vincula aquí Pedro, la resurrección del Señor con una esperanza viva, porque Él está vivo ahora. Dice, para una herencia incorruptible. O sea, la esperanza tiene que ver con el hecho de que así como Él ha resucitado y tiene vida, nosotros también. La misma vida del Señor, la misma calidad. Dice, le veremos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, en primera de Juan. Entonces dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, una herencia que la vamos a recibir, esa es la esperanza. Pero además dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, no solamente la esperanza, lo que esperamos está guardado, sino que nosotros también vamos a ser guardados para poder recibir aquello que esperamos. Pero lo más hermoso de todo es que vamos a estar con el Señor. Pero las otras cosas también el Señor las da por añadidura. La herencia que es todo, porque el Señor es dueño de todo y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, o sea, somos dueños de todo. Y eso va a ser efectivo cuando el Señor venga a buscar a su pueblo y cuando también todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y el Señor reine. Y después de ese reino milenario, todas las cosas estarán bajo su control y también de los que son suyos, todo. Entonces no nos afanemos con las cosas de ahora, porque en su momento todo es nuestro. Y todos y cada uno somos herederos de todo, no que vamos a tener una parte. Todos y cada uno somos herederos de todo en el Hijo. Entonces dice, como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, el Señor quiso darnos mucho. No solo la salvación, podría haberlo dado la salvación y punto, pero nos dio, Él nos quiso dar todo, absolutamente todo. Entonces, la esperanza en ese llamado, o sea, en ese llamado hay una esperanza, lo que esperamos. Pero como dice también, lo más importante es que esperamos al Señor. Entonces dice, veamos ahí en Juan 14, 1 al 3. Juan 14. Son textos algunos conocidos, pero cuando uno lo ve respecto a otros textos, toma otro carisma. Entonces puede ser el mismo texto, pero toma un color distinto cuando se vincula a un texto distinto, ¿ya? O cuando se ve solamente de una manera independiente el mismo texto. Dice, 14:1 de Juan, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, le está diciendo a los discípulos. Aquí está en el aposento alto. Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y miren lo que dice. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una esperanza viva. ¿Por qué? Porque el Señor iba a pasar por la muerte, pero Él iba a volver a vivir. Y Él ahora, antes de eso, Él está diciendo que vendrá y los tomará, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y no dice para que donde yo esté, vosotros también, sino estoy, porque Él ya lo da como hecho. Él todas las cosas que van a acontecer las da como hechas. Entonces Él da como hecho que Él estará en la gloria y que vendrá a buscar a los suyos. No va a dejar a ninguno, no va a abandonar a nadie. Ahora el apóstol Pablo doctrinalmente lo enseña, pero lo tenemos en estas declaraciones del mismo Señor, que fueron hechas de manera previa. Hebreo 11. Vamos a ver distintos textos para que los sumemos a esta idea. 11:13 de Hebreo dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de lo del Antiguo Testamento.
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, o sea, algo nuevo, algo, ellos le creen a Dios, que Dios está haciendo algo nuevo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, la esperanza. Poco se piensa en lo que viene, ¿eh? Muchas veces se piensa en lo que está pasando acá, lo que nos acontece acá. Y está bien, porque somos débiles, pero sería un bálsamo muy hermoso el considerar mucho más lo que viene, como lo hacían ellos, que anhelaban una mejor. Esto es celestial. Y nosotros de seguro, nosotros esperamos nuestra ciudad, el estar y habitar en la ciudad celestial, y en ese hogar que el Señor está preparando, como lo hacía el novio, esperando a la novia y preparaba el hogar para recibir a la novia. Y nosotros somos la novia, y luego seremos la esposa de el Señor. Entonces, esa esperanza es algo que lo tenemos todos los creyentes y es algo que hay que considerar constantemente. Es algo que, como lo expresaba, no siempre se toma en cuenta, no siempre está en nuestro pensamiento, sino están las cosas momentáneas, las cosas del momento, las cosas que hay que solucionar, las cosas que uno espera que anden mejor. Y está bien, pero esto otro sería un descanso del alma y del corazón muy hermoso considerar la esperanza, es decir, lo que el Señor tiene preparado para nosotros, y eso está en el llamado. Entonces dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Algunos le llaman a estos tres primeros puntos de la unidad, le llaman constituyentes, le llaman así, le llaman que son constituyentes. Y ahora vienen tres más que le llaman fundantes, ¿ya? Que son fundamentales, ¿ya? Que son el cimiento, ¿ya? Dicen así, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor nomás, una fe nomás y un bautismo. Es decir, lo que está diciendo que cada creyente tiene exactamente lo mismo. Después va a hablar cosas que los creyentes tienen de manera distinta según lo que el Señor le haya dado. Pero aquí está hablando lo que todos nosotros tenemos. Y en eso hemos de estar de acuerdo. Y no solo eso, sino que guardarlo. Guardarlo. Es decir, como dice acá, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que el Espíritu ha hecho, lo que está hecho, nosotros guardarlo y reconocerlo, que realmente Dios lo ha hecho por su Espíritu. Uno solo, una sola cosa, un solo hombre, un solo pensamiento, una sola enseñanza, etcétera. Entonces dice, un Señor, solamente un Señor, nada más. Primero Corintios 8, hablando aquí de lo... A ver, espera un poquitito. Dice ya. Aquí está hablando de los ídolos, y ahí destaca el hecho del señorío único. Dice, verso 5 del capítulo 8 de 1 Corintios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, o siendo llamados dioses porque los llaman así, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, creados por los hombres, ¿no? Inventados por los hombres. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para o hacia Él, y un Señor, uno solo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio
de Él. Entonces todas las cosas proceden del Padre, pero todo lo creado lo ha creado por medio del Hijo. Por eso dice, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Un Señor, por medio del cual somos nosotros. Nosotros nacemos de Él, nacemos de su sacrificio, de ahí, de su costado, como dice ahí Adán y Eva, que nació Eva de su costado. Así nosotros hemos nacido del costado en un sentido del Señor, de aquella sangre derramada de su costado, de su vida entregada. Ahí nacimos nosotros. Entonces, no solamente son todas las cosas por medio de Él, sino que también nosotros. Entonces, es un Señor, pero es un Señor lleno de amor. Es un Señor que no, no es duro, ¿ya? No esclaviza, no. Es un Señor lleno de amor. Es un Señor que, de manera paradójica o de manera muy extraña, Él se ha dado para poder tenernos a nosotros y ser el Señor nuestro. Nosotros hemos de reconocerlo por lo que Él hizo por nosotros. Eso. Entonces, si Él nos compró por su sangre, Él es nuestro Señor, pero es un Señor que es digno de servirlo y ser su siervo, como dice el apóstol Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo, porque en el fondo él reconoce que fue comprado por Él, que Él es un Señor lleno de amor, un Señor que dio todo, su misma vida, para poder ahora tenernos a nosotros como sus siervos. Entonces el servicio tiene que ser lleno de amor también, por un Señor que se entregó de esa manera. Entonces dice, un Señor. Romanos 10:9. Esto es lo que dicen aquellos que le reconocen al principio. 10:9 de Romanos. Romanos 10:9 dice así. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación o hacia salvación. Entonces aquel que fue reconocido en el principio como Señor por la fe, ¿verdad? Para salvación, eso tiene que permanecer siempre. No tiene por qué cambiar en el camino. No tiene por qué dejar de ser Señor porque ahora yo me creo más inteligente, más desarrollado. Ahora ya no necesito ese Señor que alguna vez clamé al principio. Tiene que ser la misma dependencia, el mismo reconocimiento. Pero lo importante aquí en el texto es que es un solo Señor. No hay más señores. No hay más. Queridos hermanos, no hay más. Uno solo. Y si todos reconocieran a ese Señor, el cuerpo funciona de manera pero única, única. Si fuera así, reconocer realmente esa señoría solamente y ninguno de esos señoríos secundarios, ¿no? Aunque la Biblia enseña que en el mundo hay muchos señores, ¿verdad? Hay muchos señores, pero en la iglesia hay uno solo, po. En el mundo hay señores, hay reyes, pero en la iglesia no, po. Mi apellido es Reyes, pero el apellido no más, po. Pero el Señor es uno solo, ahí no hay más. Qué distinto sería nuestra vida y debería ser nuestra vida si reconocemos a ese único Señor. Primeramente, un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, saber que todos tenemos lo mismo. Y aquel que no reconoce o no siente eso, no tiene eso, bueno, animarlo a que pueda reconocerlo y tenerlo y vivirlo para que todos podamos disfrutar de lo que somos y de lo que tenemos, como un solo pueblo, como un solo cuerpo. Ninguna distinción en ese sentido, ninguna. Y un mismo Señor. Todos reconociendo a ese Señor, todos sirviendo a ese Señor como un esclavo, como un siervo, que se debe a aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Una fe, y aquí la fe lo más probable es que tenga que ver con la doctrina, una sola doctrina. Esa fe que fue dada una vez a los santos, como dice allá en Judas. Lo, lo vimos la vez anterior, no sé si con el mismo texto,
Pero en Judas dice, amados, Judas versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la fe es no solamente el Evangelio, pero la compone, el Evangelio compone la fe, sino toda la doctrina. Entonces, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está temblando, está siendo socavada la fe, la doctrina. Entonces hay que contender por ella, hay que tratar de procurar sostenerla, la fe. Entonces ahí es la doctrina, la enseñanza. Y aquí estamos hablando del hermano del Señor, de Judas, igual que Jacobo o Santiago. Y él está hablando de la fe, ¿verdad? Que dice que ha sido una vez dada a los santos. No hay más que lo que hemos recibido, no hay más. Esto es todo, una vez. Y aquí la tenemos. Entonces, esto es lo que hay que guardar, esto es lo que procurar entender, la escritura, la Biblia, como lo estamos haciendo de alguna manera aquí, y eso es lo que hay que sostener pues, y contender por ella. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha hecho. Una sola fe, no dos. Y eso hay que entenderla bien, y para eso después Dios provee de los elementos, de los dones, de los que Él constituye y da a la iglesia para poder mantener y guardar también esa fe. Entonces dice, una sola doctrina, una sola enseñanza. Miren, a ver, veamos en Romanos, me parece que es, a ver, si me acuerdo, si me olvido, no importa. Estoy en 1 Corintios acá. A ver, no es un texto, ya, dice Romanos 6:12, dice Romanos 6:12, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, aquí lo que está diciendo que el creyente es moldeado a esa doctrina. Entonces, la doctrina es como un molde, ¿ya? Un recipiente. Y los creyentes son moldeados en ese recipiente, es decir, moldeados por la doctrina, no la doctrina moldeada por nosotros. Entonces, ¿sabes? Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón o hacia, nuevamente la palabra hacia, o sea, habla de dirección, aquella forma o molde de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces aquí la fe tiene que ver con aquello, con la doctrina, con la fe, con lo que enseña la Biblia, a la cual nosotros tenemos que ser moldeados, y ahí dice a la cual fuisteis moldeados. Entonces nosotros tenemos que tomar la forma de la doctrina, no cada uno tener su propia doctrina. Todo dice por ejemplo, ahí en 1 Corintios, me voy acordando de algunos textos que me parece que son importantes decirlo. En 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios 4, versículo 6. 1 Corintios 4, 6 dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, en el fondo, todo lo que nosotros hemos tenido,
tenemos, lo que tienen los corintios, que el apóstol Pablo aquí está ayudándole para que ellos puedan comprender, lo hemos recibido. Entonces nosotros simplemente tenemos que administrar lo que hemos recibido, pero no distinguirnos, porque somos meros administradores de lo que Dios ha dado, a administrar. Y Él nos ha honrado con eso, ha honrado a Pablo y a cada uno de los creyentes, para administrar lo que hemos recibido. Entonces la fe es esa, es la doctrina, es la enseñanza a la cual hemos de moldearnos, en la que tenemos que nosotros defender, ¿verdad? Contender, dice ya Judas, una sola enseñanza, nada más. Entonces, cuando alguien escucha algo de la Biblia, tiene que procurar ver si realmente es lo que la Biblia dice, lo que enseña. Y si alguna cosa sale de todo el contexto de la Biblia, hay que tratar de procurar ver cuál es el error, si es correcto o no. Tampoco poner todo en duda. Pero hay doctrinas que están bien establecidas, y cualquier cosa que pueda dar alguna duda, hay que procurar ver si realmente son así las cosas que se están diciendo. No creer cualquier cosa, querido hermano, no cualquier cosa. Entonces dice, un bautismo. Y ese bautismo es en Cristo, por el Espíritu, ¿verdad? Pero es en Cristo. Hemos sido insertados en Cristo. Entonces, un solo bautismo, no dos, sino un solo bautismo. ¿Ya? Y le veamos 1 Corintios 12:13, ya lo habíamos revisado antes. 1 Corintios 12:13, dice así. Dice, porque por un solo espíritu, o por un espíritu, ese solo no aparece, ¿eh? Porque por un espíritu fuimos todos bautizados hacia un cuerpo. Es decir, fuimos introducidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el espíritu lo que ha hecho primero es introducirnos en este cuerpo, que es un solo cuerpo. Ya lo hemos visto ahí en Efesios, un cuerpo, ¿verdad? Y un espíritu. Pero también el espíritu ha sido recibido por cada uno, y el mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, también la fe, por supuesto, en este sentido, se conserva porque el espíritu es el mismo y no puede enseñar cosas distintas, es el mismo. Por eso habla de en ese tiempo de tener el don de discernimiento de espíritu para ver si eran de Dios o no eran de Dios, los espíritus, porque no tenían la Biblia todavía, pero ahora nosotros la tenemos y podemos de alguna manera indagar y confirmar si las cosas que se expresan o se enseñan son o no de la Biblia, o son invenciones del hombre, o intenciones de penetrar doctrinas extrañas. Entonces, hemos sido bautizados en el mismo espíritu, por el espíritu introducido a un cuerpo, y también cada uno hemos recibido el mismo espíritu. Veamos el capítulo 6 de Romanos, tomando un poquito la idea, verso primero. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces aquí habla de un solo bautismo, y habla de este bautismo que hemos sido introducidos en Cristo Jesús, y hemos sido introducidos en él en su muerte, y de ahí en adelante hasta la resurrección, nunca más lejos de él. Hemos sido introducidos en el Señor no antes de la cruz, sino en la cruz, en la muerte. Y cuando Él murió, hemos sido bautizados en su muerte, en Él. Y de ahí, nunca más fuera de Él. Es un bautismo, un solo bautismo. Cuando uno cree, ¿verdad? El Espíritu de Dios obra e introduce en un cuerpo. Y además se recibe ese mismo Espíritu cada uno de los que son introducidos o son
hechos participantes de este un solo cuerpo. Es lo que el Espíritu ha hecho, la unidad del Espíritu, que es llamada la iglesia, ¿verdad? Pero el punto es lo que el Espíritu de Dios ha hecho. Es un solo Espíritu, guardar la unidad del Espíritu, lo que el Espíritu de Dios ha hecho, uno solo. Entonces, un bautismo, y el bautismo significa eso, ser introducido, ¿verdad? Es introducir algo en un líquido, ¿verdad? En una tinta, en un aceite, y que cambia la situación primera por una situación distinta. Y ser introducido en el Señor cambia todo, una nueva creación. En su muerte, porque somos participantes de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, de la nueva creación. Nosotros ya estamos, como dice en Efesios 2:6, Dios nos ve ya sentados juntamente con Cristo. Entonces, cosas tan sencillas, querido hermano, cosas que están aquí en la Biblia, tan sencillas, tan en sí misma no da mucho detalle, solamente dice lo que es. Porque Efesios eso, dice lo que es en Efesios. Aunque habla de la responsabilidad de guardar lo que Dios ha hecho, no hacerlo, sino guardarlo, cuidarlo, ¿verdad? Y guardarlo como un tesoro, porque la palabra guardar aquí es guardar como un tesoro. Esa es la palabra. Y es como cuando María, la misma palabra cuando María guardaba las cosas que oía acerca de Jesús y las guardaba, las atesoraba en su corazón. Entonces guardar es guardar como un tesoro en un cofre. Eso es guardar, esa es la palabra guardar aquí. Entonces son cosas tan sencillas que también tristemente pueden romperse fácilmente cuando entra a la mente del hombre. Pero Dios ha hecho una cosa muy grande, pero a la vez muy sencilla para nuestro entendimiento. Pensar y entender que somos un cuerpo, que tenemos el mismo espíritu, que el Señor es el mismo, que la esperanza que tenemos es para todos la misma, que tenemos un solo Señor, nos ha sido dado una sola doctrina y además hemos sido introducidos todos en el mismo Señor, un bautismo. Tenemos lo mismo. Y de ahí en adelante de ahí arriba hay que empezar a construir, a desarrollar. De ahí para adelante hay que empezar a desarrollar. Porque esto está hablando de la Iglesia Universal y esto lo tienen todos. Dice, verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya? Entonces dice, el cual es sobre todos. Es decir, es trascendente, el Señor trasciende. Es decir, por así decirlo, esta que es trascendente, que envuelve a todas las otras, ¿verdad? Es Dios, que es sobre todas las cosas. Y Él abraza a todas las demás. Entonces, cuando nosotros obedecemos y guardamos, estamos en Dios, estamos en el camino correcto. Cuando guardamos y entendemos la unidad del Espíritu, estamos en Dios. Y fuera de hacer lo que aquí dice el apóstol Pablo y exhorta, porque dice pide, pero pide de manera humilde, ¿verdad? Que seáis solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es tanto trascendente como inmanente, porque Él está en nosotros. La inmanencia es que está en nosotros. Trascendente es que se manifiesta de manera externa. Entonces es el Dios y Padre. Y está el último aquí, pero en un sentido Él, como hemos dicho, es el que envuelve, ¿verdad? Todo lo anterior. Entonces, si queremos estar en Dios el Padre, si queremos reconocer a Dios el Padre, hemos de reconocer los primeros 6 puntos y, como dice, guardarlo, ¿verdad? Como un tesoro. ¿Sí? Fíjese que los judíos, el Señor hizo un solo pueblo, les dio una ley para que ellos la guardaran, para que ellos sean uno solo también.
un sacerdocio, un pueblo, un hijo, también una esposa, porque también es mencionada como la esposa, pero una sola. Y ellos se dispersaron. Es el hombre el problema. Si el hombre, si no es la Biblia, si no le echa la culpa a la Biblia, no le echa la culpa a Dios el Padre, si las líneas están echadas correctamente, la ley era correcta, si el problema es el hombre. Aquí los puntos están hechos, están correctos, son sencillos en un sentido. Si el hombre es el problema, no Dios, no lo que él hizo. Él ha dado todas las herramientas, todos los elementos. El mismo Dios nos ha dado la tercera persona de la deidad, el cual, como vimos en 1 Corintios, se ha dado, nos ha sido dado a beber, es decir, lo hemos recibido, lo tenemos, habita en nuestro corazón, el Espíritu de Dios, el mismo Dios. Entonces tenemos todos los elementos aquí y la responsabilidad de guardar lo que Dios ha hecho. Dice, verso 7, aquí están las distinciones ahora para que esto pueda ser guardado. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ya? La mejor traducción es, y a uno, a cada uno. ¿Ya? Dice, pero a cada uno, y a uno, a cada uno. Es decir, esto ya hay un trato más bien personal de Dios con el creyente, pero no con todos los creyentes, sino con algunos nomás, con con una función que tiene que ver con guardar estas verdades que han sido establecidas, especialmente la doctrina, el ministerio, la preparación para poder guardar estas verdades que ya nos han sido dadas a conocer. Entonces, no todos han sido puestos para ministrar, no todos han sido puestos para equipar al pueblo de Dios, pero sí Dios ha provisto desde el cielo para esta función. Entonces dice, pero a cada uno, y a uno, es decir, a cada uno. Es distributivo. Entonces a uno, a cada uno. Pero dice, fue dada la gracia. ¿Ya? Y la gracia aquí tiene que ver con la capacitación divina para este servicio. Dice, conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, de acuerdo a la medida de la dádiva o del regalo de Cristo. Entonces, Él aquí da como Él quiere a cada uno. Pero aquí tiene que ver con hombres que son puestos en la iglesia y dotados según la, la voluntad de Dios, como a Él le place. Mire, allá en 1 Corintios 12 habla también, pero ahí relacionado con el Espíritu de Dios. Dice, voy a buscarlo. Dice el verso 11, después de hablar de los dones, el verso 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, decir, como a Él le parece o considera conveniente, como le place. Entonces, no todos tienen los mismos dones, no todos tienen la misma gracia en el sentido para el servicio, pero Él sí da lo necesario para que el cuerpo pueda funcionar y como vamos a ver después mediante el verso 15 y 16, para que pueda desarrollarse, ¿verdad? Y recibir toda la alimentación necesaria. Entonces, Dios lo ha hecho, si eso está. Que no funciona, si no funciona adecuadamente, el problema del hombre no es de Dios. Dios ya ha dado todo lo necesario. Por eso hay que ocuparse y poder procurar entender qué es lo que Dios me ha dado para el pueblo de Dios. Si me ha dado algo o no en ese sentido. Y si no, tengo que reconocer a aquellos que Dios ha puesto para la función de alimentar, de capacitar, ¿verdad? Para la obra del ministerio, como dice en los versos 11 y 12. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros, se incluye el apóstol Pablo, fue dada la gracia. Él también recibió la gracia. Y la gracia recibida por él fue para el apostolado, para eso. Él es apóstol, enviado por Dios, en este caso,
para un ministerio especial para con los gentiles, no dejando atrás a los judíos, pero sí para los gentiles. Y esa obra él la está aquí llevando a cabo a través de esta carta, dando a conocer el misterio que le fue dado, que es el misterio de Cristo, que es la iglesia. Ese es el misterio aquí dado. Hay otro misterio aquí también en Efesios, pero el central, el misterio de Cristo, que es la iglesia, le fue dado a él y él está haciendo su trabajo, dándolo a conocer a nosotros. Está ministrándonos a través de Efesios, nos está enseñando. Está haciendo el trabajo. El apóstol Pablo, para eso fue puesto. Dios se lo dio. Él no postuló. Dios se lo dio porque Dios lo quiso y se lo dio de esa manera. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, de acuerdo o conforme a la medida o a la dimensión del don de Cristo, como Él quiere, a cada uno. Aquí no necesariamente a todos, ¿ah? Pero a los que se los dio de manera distributiva. No a todos les dio lo mismo. Vamos a leer el verso 8, ¿ya? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este versículo son versículos complejos que no es necesario a veces, o sea, uno lo ha visto, pero no es necesario a veces el decir cosas que son complejas dentro de esta, porque es difícil, pero sí, siempre cuando el apóstol Pablo o cualquier otro creyente usa texto del Antiguo Testamento, este Salmo 68, 18, no siempre todo lo que dice tiene una función especial en lo que él quiere decir. O sea, cada palabra, cada palabra, cada término, no necesariamente, sino, me parece a mí que para sacarle provecho, porque si no es un problema, hay que tratar de ver el sentido general o la búsqueda general que él tiene del uso de ese texto. Y lo que él quiere decir es que él triunfó en la cruz del Calvario. Él no perdió, él venció. Y como un vencedor, él lleva toda lo que ha ganado en esa batalla, lo lleva, ¿verdad? Y lo comparte y lo reparte con los suyos, con los vencedores, junto con los que han vencido juntamente con él, y reparte. Y esa es la idea central. Si empezamos a ver el detalle, va a ser un enredo. Lo que vamos a ver ahora es la parte general de lo que enseña el texto, que es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros veamos, que fue que el original en segunda persona y esta en tercera persona, esas cosas, ya él lo usa, los textos muchas veces lo usa libremente, pero también es verdad que en el Antiguo Testamento hay unas eh, traducciones, la siriaca, etcétera, que, están en tercera persona. Entonces, bueno, ¿cuál usó él? No sabemos, pero sí hay una que está en tercera persona y él lo usa aquí. Pero la parte general es esta. Por lo cual dice, ¿cómo él dota? Porque él puede dar dones a uno y a cada uno como él quiere. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿A dónde subió? Al cielo. Llevó cautiva la cautividad, es muy difícil entenderlo. Algunos dicen que son los demonios, ¿verdad? Los venció. Otros dicen que son los creyentes que estaban en el Hades, ¿verdad? En el lado del Hades y los llevó. Entonces, se dicen muchas cosas que no podemos definirlas. Pero lo que sí, la idea es que él lleva prisioneros por su victoria. ¿Quiénes son los prisioneros? Muy difícil saber, muy difícil, porque son cautivos, prisioneros. Y lo digo así para que cuando lo veamos, bueno, lo busquemos, pero con libertad, no con tanto así, porque es texto difícil y no hay una unanimidad en su interpretación. Entonces, él está diciendo lo general, que el que vence, ¿verdad? El que vence es elevado y lleva despojos. Eso es lo que está diciendo. Y esos despojos los reparte con los suyos. Esa es la idea general. Entonces dice, y dio dones a los hombres. ¿A quiénes? A los suyos.
los dones que él ganó en esa batalla, que es la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros somos dotados porque él venció, el pueblo de Dios puede recibir los dones de Cristo porque él venció. Está dando aquí el fundamento de dónde vienen los dones y por qué los pudo dar. Porque si no hubiese existido la victoria del cruz del Calvario, no tendríamos absolutamente nada. Pero la victoria es de él. Nosotros recibimos el beneficio, pero la victoria es de él. Y eso es que subió, que es, sino que también había descendido, esa palabra primero no aparece, ¿eh? A las partes o hacia las partes más bajas de la tierra. Entonces él, por lo menos aquí, algunos dicen que si descendió a los infiernos o no, ya, esa es otra cosa. Pero lo que sí, él venció en humillación. Se humilló desde el cielo, vino a la tierra. Se humilló hasta lo sumo. Y su victoria fue en humillación. Porque su victoria, en el fondo, es porque él siempre estuvo dispuesto a obedecer a Dios su Padre. Y se hizo siervo, obediente a Dios su Padre. Y ese es el fundamento y la base de su victoria, la humillación. Siendo Dios se hizo hombre, se humilló y ahora nuevamente ha sido elevado a la gloria, a las partes más altas, y nadie lo supera. Y de ahí dice, verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces él, cuando sube, ahora hace otra cosa. En Juan promete el consolador, el otro consolador, uno igual a él, del mismo carácter de él, que es Dios sobre todas las cosas. El mismo Señor es Dios sobre todas las cosas y el Espíritu de Dios es Dios. El mismo Dios en su esencia, la tercera persona de la deidad. Entonces él subió para enviar el Espíritu y así poder habitar y morar en cada uno de los suyos. Y por su Espíritu, el mismo Cristo dota y da hombres, ¿verdad? Constituye o da hombres a la iglesia para la edificación de la iglesia. Entonces la base de los dones, de la edificación y de los hombres que él da para poder nutrir a la iglesia de las verdades de Dios, de su palabra, lo hace él y depende de su triunfo en humillación. Y ahora es exaltado hasta lo sumo. Eso es lo que uno quiere rescatar del texto que dice, para no entrar en otras cosas, que cada uno verá y verá los detalles, ¿verdad? Y sacará mayor provecho. Pero aquí lo importante para uno en estos momentos es no entrar en esos detalles, sino decir qué es lo que quiere el apóstol Pablo enseñar, de que él vino, descendió, y ahora, y aquí en humillación, triunfó en la cruz del Calvario, en la muerte, una muerte vergonzosa, ahí triunfó. ¿Por qué? Porque era el plan, ¿verdad? Divino desde la eternidad. Este Cordero conocido desde antes de la fundación del mundo, entregado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él triunfó y ahora ha sido elevado. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira, hay una cosa que yo anoté antes ya, y que anota algunos hermanos y yo lo encuentro bonito, siempre uno lo dice un poquito para describir más o menos lo que aquí aconteció, de algún modo. Dice, la ascensión de Jesús no significa o no significaba el abandono del mundo por Cristo, sino un mundo colmado de Cristo. Es decir, lo que él está diciendo que cuando Cristo se va, dice, no dejaré huérfanos, le dice a los discípulos, ¿verdad? No, pues. Entonces, todo lo contrario, él se va porque él, los que lo vieron nomás, conocieron y vieron su milagro, etcétera, pero cuando se va, ahora puede estar
en todo lugar, por el Espíritu de Dios y en todos los creyentes. Entonces ahora dice que es un mundo colmado de Cristo por medio de aquellos que son de Él. Y en cualquier lugar donde hay fe en el Salvador, ahí viene el Espíritu de Dios a habitar y a morar. Entonces, y otros dicen, no hay un lugar entre la profundidad de la cruz y la altura de la gloria que Él no haya ocupado. No hay un lugar entre la profundidad de la cruz y las alturas de la gloria que Él no haya ocupado. O sea, desde lo más profundo hasta lo más alto, todo Él, dice este autor, lo ha llenado, todo. Entonces, el triunfo de la cruz del Calvario tiene muchas aristas, tiene muchas cosas importantes, tiene muchas cosas que nosotros tenemos y conocemos y que están aquí ahora descritas en la palabra de Dios y que se basan en el triunfo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenemos que ver aquí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora lo vamos a mencionar solamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos dicen que constituir no es una lectura o una interpretación del original del griego muy buena, porque la palabra es dar, es Dios, no constituir necesariamente. Entonces dice, y él, y hay una palabrita que siempre la 60 eh, muchas veces no la traduce, y es ciertamente o de verdad. Entonces, y él mismo, ciertamente o de verdad, dio a unos. ¿A quién lo dio? A la iglesia, para el bien del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo, lo dio para el cuerpo. O sea, él no dejó, es como si él no mandó al niño al colegio ya, o no sé, al trabajo, a su hijo al trabajo, sin darle todo lo necesario para su mantención, po. Él da todo para la mantención de la iglesia. Él lo da todo. Si todo lo necesario para la mantención de la iglesia viene de Dios. Él lo dio, él proveyó todo. Absolutamente todo. No dejó ningún detalle. Ninguno. Es el mejor Padre, Dios y Padre, que pueda existir. Y él mismo ciertamente dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos útiles, todos necesarios. No dio nada de más ni nada de menos. Dio justo lo que necesitaba el cuerpo para que pudiese ahora nutrirse, alimentarse y así de esa manera, fortalecido por la obra de Dios, el Espíritu de Dios, a través de estos hombres, poder ser fortalecido y poder servir en este mundo y ser luz en este mundo. Muy bien. Entonces Efesios tiene cosas muy hermosas que podemos verlas, más allá de las cosas así secas. Y nos damos cuenta que Dios obra a través de su Hijo de una manera hermosa. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Aquí está, estableciendo el mismo Jesús da a la iglesia lo necesario. No solamente, y por su espíritu que él envía, él ahora dota a estos hombres para el bien de la iglesia. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar, hasta el verso 10. En realidad, el verso 11 vamos a verlo mediante el próximo estudio y ver algún detalle de lo que el Señor ha hecho aquí. A ver si avanzamos un poquito más. Muy bien. No sé si hay algo que quieran decir o oramos. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Bien, no hay nada para decir entonces. Vamos a pedirle a Johnny, que no lo pudimos saludar al principio. Johnny, ¿estás por ahí? Sí, hermano, Hola, Johnny. ¿Te podemos pedir que pueda orar para terminar? ya hermanito. Ya, pues. Muchas gracias.
Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, porque estamos siempre con su ayuda, mi Señor, porque siempre dependemos de usted, mi Señor. Y, Señor, gracias por su palabra santa, mi Señor. Proteja a cada uno de mis hermanos, mi Señor, que está escuchando, y a los que no pueden escucharnos o se conectaron, que pongan un peso en su corazón, mi Señor, y que averigüen más de usted en su palabra, mi Señor, que sabemos que se actualiza todos los días, mi Señor. Gracias por su palabra bendita, en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.